Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gran gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. En el año 2007, el Ministerio de Salud del Uruguay y los servicios médicos de la República de Cuba firmaron un convenio de cooperación en diferentes áreas prioritarias, entre las cuales se acordó la creación de un centro oftalmológico de formación docente e investigación en nuestro país. En junio de 2012 se firmó un nuevo convenio de cooperación incorporando a ACE como parte del mismo, con el propósito de dar continuidad a lo que se denominó Operación Milagro. 95.000 uruguayos fueron operados desde el comienzo hasta el momento actual. La tasa de éxito ha sido inmensa y hoy está de alguna manera en cuestión arriba de la mesa esta operación y el Hospital de Ojos, por una situación que se dio en las últimas horas, en los últimos días, vinculados a un grupo pequeño de médicos cubanos que, queriendo revalidar su título de oftalmólogo en el Uruguay, al parecer no habrían podido hacerlo. Vamos a hablar del programa desde la perspectiva del Ministerio de Salud Pública, de ACE, en realidad, con el doctor Miguel Fernández Galiano, y también desde la perspectiva de los médicos. El Sindicato Médico del Uruguay también tiene cosas para decir sobre el Hospital de Ojos, sobre las brigadas cubanas, sobre la formación de estos recursos humanos y sus aportes a los recursos humanos del Uruguay. Y también vamos a consultarle fundamentalmente al doctor Fernández Galiano por qué no se pudo encontrar otra solución, por qué hubo que recurrir a los médicos cubanos, por qué no se pudo con la Corporación de Médicos que manejó históricamente la creación de recursos humanos en esta área de la salud y no estaban dispuestos a operar como la ley, como el marco jurídico en el Uruguay así lo obligaban. Algunos de los temas que estarán esta noche aquí en 3356. Hacemos la pausa y ya venimos. Why do people have to die? 20 horas, 7 minutos, señores, estamos en vivo para todo el país a través de Televisión Nacional. Es un gusto recibir al doctor Miguel Fernández Galiano, adjunto al directorio de ACE en este momento, pero en el momento en que se empezó a conversar y se empezó a instrumentar toda esta operación que terminó con el Hospital de Ojos, digamos, era subsecretario de Salud Pública. Efectivamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Efectivamente tuve la responsabilidad, pero sobre todo el honor de haber iniciado este proceso, haber formado parte junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con Ana Olivera, naturalmente con la ministra, con María Julia Muñoz, con Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia. Formamos un equipo que iniciamos las primeras etapas de implementación de la Operación Milagro, que consistió en un conjunto de viajes de ciudadanos uruguayos a Cuba a operarse en el marco de la Operación Milagro. 2.050 uruguayos se operaron justamente en la etapa inicial de hasta el 2007, con viajes que se hacían una vez por mes y con una idea de que en Uruguay había una demanda, un acceso absolutamente bloqueado para las personas que no podían pagar $1.500, $2.000 por ojo para acceder a ese derecho a ver, porque en definitiva de lo que se trata es de garantizar el derecho a ver. Nada más ni nada menos que ver, ¿no? Sí. De eso estamos hablando, además, cuando hablamos de este asunto. No tengo más remedio que aprovechar, entonces, ya que estamos historiando brevemente, ir inclusive un poquito más atrás. Porque acá hay una corporación que está bloqueando esta posibilidad, que hace que cientos y cientos y miles de no haber mediado este plan no se hubieran podido operar y hoy no estarían viendo
¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo resolver ese asunto? ¿Por qué es tan complejo que, en este caso, un gobierno, en el marco de determinado ordenamiento jurídico, pudiera obligar, y utilizo el término obligar a propósito, porque todos estamos obligados en diversas áreas de nuestra actividad, en tanto vivimos en una sociedad organizada y normada, estamos obligados a determinadas cosas. ¿Por qué no se logró que los médicos uruguayos hicieran lo mismo que terminaron haciendo los médicos cubanos y después otros médicos uruguayos que se han incorporado también, ¿no? Sin duda. Bueno, en primer lugar, señalar la situación sanitaria que había en este tema. Cerca de 30.000, 35.000 personas tenían la posibilidad, la necesidad de ser intervenidos de cataratas, porque esto desde el punto de vista epidemiológico se puede estimar, y no eran operados. ¿Por qué no eran operados? Porque no tenían acceso económico a la cirugía de cataratas. En el sector mutual, porque no había, digamos, si bien estaba como está hoy, en el plan de prestaciones, en el PIAS, porque había listas de espera enormes, y sigue habiendo listas de espera enormes, y había, digamos, se elegían tecnologías que no eran las mejores, las que hoy, por ejemplo, se vienen aplicando desde el 2007 en el Hospital de Ojos. Y en el caso de ACE... O sea, se operaba en tal sentido que se trababa. Estaba muy trancado en el sector privado, y por el número de oftalmólogos que había a nivel de ACE, en aquel momento la única alternativa que había era hacer un convenio, como lo hicimos con el gobierno de Cuba, con la medicina cubana, que hoy se la pone en cuestión, lo cual nos duele mucho. Nosotros tuvimos un ofrecimiento del gobierno de Cuba, que lo recibió el doctor Tabarés Vázquez en su primer gobierno, en el año 2005, en diciembre del 2005, ya estábamos en las primeras conversaciones, y a partir de ahí, entre 2006 y 2007, cuando se instala el Hospital de Ojos, se empiezan a hacer las idas a Cuba. Se hacían pesquisas en el interior del país, se trataba de hacer diagnóstico de necesidad de cubrir la cirugía de cataratas, y se lograba... Pero antes de avanzar, vuelvo a lo otro. ¿Por qué había pocos médicos? ¿Por qué había pocos oftalmólogos? ¿Por qué había una especie de bloqueo también en la formación de esos recursos humanos? Bueno, no cabe duda que hay áreas de la medicina que muchas veces se mercantilizan, y esa mercantilización hace que el llamado a cargos de médicos oftalmólogos en la década del 2000 y el 2005, nosotros ya habíamos estado mirando, eran muy pocos los oftalmólogos que se presentaban. O sea, regulaban el mercado de trabajo. Había una regulación del mercado de trabajo. Cuanto menos oftalmólogos, más caros es mi trabajo. Había primero un número bajo de oftalmólogos, un tema que no se ha superado totalmente, aunque ha mejorado, porque con el Hospital de Ojos se empezaron a hacer residencias y empezó a aumentar el número de residentes, de especialistas de oftalmología. De todos modos, entre 2010 y 2018 se formaron 87 oftalmólogos, tampoco es un número tan grande. Claro. Y en relación a las reválidas de médicos del exterior, que vienen del exterior, tampoco hay mucha, yo no tengo en estos momentos una información, habrá que solicitarla al Ministerio de Salud Pública, cuántas reválidas se han otorgado por parte del Departamento de Oftalmología. Pero lo más importante que yo quiero colocar es que había necesidad de cubrir al mejor nivel técnico la respuesta sanitaria, y para eso se crea el Hospital de Ojos, en un acuerdo con Cuba, de que le da continuidad a la Operación Milagros, que era una operación de traslado de los pacientes a Cuba, a La Habana, donde eran operados los pacientes, con resultados impactantes, porque yo recuerdo, hoy lo comentaba en algún otro programa periodístico, yo recuerdo cuando vino la primera delegación, grupo colectivo de pacientes que venían de la isla. Tras haberse operado. Después de haberse operado, fuimos a verlos con Ana Olivera, su secretaria de Salud Pública, que habían llegado al primer control que se hacía precisamente en el Hospital Sembois, donde ya empezaba a generarse el germen de la construcción del Hospital de Ojos, y en ese momento le preguntamos a una señora qué le había cambiado con la operación, y dice que le conocí la cara a mis nietos. O sea, algo tan básico y a su vez tan duro, que a mí todavía hoy me emociona poder decirlo, decir, bueno, en definitiva lo que se estaba restituyendo era un derecho a conocer a tu propia familia, a tus propios nietos. Cuando empiezan a venir las brigadas de médicos cubanos al Uruguay, ¿cuál es el, digamos,
el dispositivo normativo que hubo que, digamos, construir. ¿Qué tipo de médicos vinieron? ¿Qué tipo de preparación tenían? ¿Cuál era el marco en el cual se podían mover en Uruguay? ¿Qué actividades podían realizar? Hablando de la medicina, ¿no? Sí, es decir, las brigadas son equipos de salud, equipos interdisciplinarios de salud, que están funcionando así en decenas de países. La Operación Milagros tiene 65 países donde se llevó adelante, por lo tanto, y se está llevando adelante. En algunos países, lamentablemente, la piqueta fatal de la reacción hace que, por el hecho de ser cubanos, de ser un programa cubano, están siendo desplazados. Yo estoy muy contento en el día de hoy porque he sentido de un dirigente importante del Partido Nacional el pronunciamiento de que el Hospital de Ojos no va a ser... Martín Lema, concretamente, lo cual a mí me alegró la mañana. Estos días han sido muy movidos para nosotros, porque quienes estamos comprometidos con salud pública, con la salud pública y con el derecho a la salud de la gente, no aceptamos, más allá de resultados electorales, que haya gente que pueda perder el derecho a acceder a la atención sanitaria. O sea, no debería estar mediado ni por intereses corporativos, ni por intereses de alguna manera de mercado, restringir la posibilidad de que la gente acceda al derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, nosotros hicimos un acuerdo por el cual viene una brigada que está conformada por auxiliares de enfermería, licenciados de enfermería y médicos oftalmólogos. Sin duda, el acuerdo con Cuba es que quienes operan son médicos oftalmólogos. El acuerdo se hizo de tal manera de que, porque las brigadas son brigadas que rotan, naturalmente los médicos cubanos están prestando su solidaridad en Uruguay durante un periodo de tiempo, vuelven a Cuba, no permanecen periodos muy prolongados de tiempo, son periodos de 2 años. Creo que hubo un año que fueron 3 porque se prolongó el tiempo de una brigada, pero en general son periodos de 2 años. Entonces lo que se hace es, para trabajar como brigada de médicos del exterior, se les da la habilitación, se hace una reválida que hace la Facultad de Medicina como médicos, y la especialización la cumplen en el marco de un proyecto de cooperación técnica. Ese es el diseño básico, un diseño que es muy no revalidan la especialización. No la revalidan estando dentro del programa. No es necesario estando dentro del programa, porque los programas de cooperación técnica en oftalmología o en neurocirugía o en cardiología en el mundo, ya sean médicos uruguayos actuando en cooperación técnica en otros países o profesionales de otras áreas que no sean oftalmología que actúan en Uruguay, o sea, un neurocirujano que viene a operar porque tiene expertise en neurocirugía en un área que él tiene el conocimiento que no tienen los especialistas uruguayos, no va a ser una reválida de neurocirugía para operar. Y un cirujano cardíaco de cirugía cardíaca de alta complejidad va a operar en Uruguay haciendo su reválida en cardiología. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, el diseño que se encontró para el programa el Hospital de Ojos José Martí fue el que ha operado hasta ahora. Lo que sucedió es que en el marco de algunos médicos cubanos, todavía no sabemos cuántos, ahí hay muchas versiones, yo creo que seguramente haya que profundizar en los datos. Hay una nota periodística que habla de 6, hay que ver cuántos son los médicos que pidieron la reválida. Aparentemente, yo no tengo los detalles, habría médicos que no habrían pasado, no sabemos qué pruebas, porque hay mucho trascendido en torno a este tema. Y yo estoy en ACE, no estoy en el Ministerio de Salud, como para saber realmente cuál fue la realidad respecto a las revalidas. ¿Cuántos médicos fueron que pidieron la revalida? ¿Y cuántos no lograron? Y sobre todo saber de otros países cuántos médicos oftalmólogos se les ha dado la reválida en Uruguay. He podido ver por la página web del Ministerio de Salud Pública el número de reválidas entre 2010 y 2018, que, como te decía antes, son en el orden de no más de 80 reválidas en 10 años. O sea, un promedio de 8 o 10 médicos, entre 8 y 10 oftalmólogos por año, lo cual, con la tasa de reemplazo, es un número yo diría menor, ¿no? que bajo para la necesidad sanitaria. De todos modos, hay un tema que quiero dejar colocado con mucha claridad, o dos temas. Si vamos al caso, hay 3 argumentos para defender la idoneidad técnica de la Brigada Médico-Cubana. Claro, porque digamos una cosa, antes de ir a eso,
cuando se pone arriba de la mesa esta información, lo que se genera es cierto nivel de desconfianza. La incertidumbre. Claro, la gente legítimamente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me operó? Exacto. ¿O quién me va a operar? Que es lo peor todavía. Porque el que lo operaron y salió bien, claro, probablemente diga, bueno, esto, ¿por qué será? Le generará un nivel de duda. El problema es aquellos que todavía están o en lista de espera. Entonces, o que están transitando el camino. Digamos. No hay derecho a generar un estado de desconfianza y de incertidumbre respecto a la idoneidad técnica del Hospital de Ojos. Y hay 3 argumentos que para mi gusto son claramente muy contundentes. El primero, el que evidentemente salta a la vista de todo el mundo, y tú lo decías en la apertura, que en 95.000 cirugías que hubo desde que se abrió el Hospital de Ojos, no hay un solo episodio de denuncia por mala praxis. Los resultados son todos resultados de excelencia y no hay ningún evento adverso denunciado. Si lo hubo, no fue denunciado, no fue registrado. Por lo tanto, ¿Hay números que hablen de la tasa de éxito que se ha tenido? Bueno, de hecho, la cirugía de cataratas no hay ningún reporte de evento adverso que sería registrar que la persona fue operada y no tuvo el resultado deseado. No hay un registro en ese plano. Cuando se fue a propósito de una comisión investigadora, que fue el dato que creo que utilizó la nota periodística que ha motivado toda esta situación, había 3 denuncias sobre el Hospital de Ojos. Las 3 eran de carácter administrativo. Claro. Estaban ligadas a que una persona había llamado reiteradas veces por teléfono para que le dieran... No estaba vinculado a los resultados sanitarios del Hospital de Ojos. Pero si esto fuera poco, hay 2 elementos más que yo quiero dejar claramente sustanciados. El segundo es el hecho de que desde los orígenes del Hospital de Ojos, tú lo decías recién respecto del acuerdo, pero sobre todo a partir del año 2018, la cátedra, el Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina ha reconocido y ha avalado por el voto unánime del Consejo de la Facultad de Medicina el hecho de que el Hospital de Ojos es el centro docente asociado del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina para formar a los residentes. Lo digo con toda claridad porque la honestidad intelectual de esa no se vuelve. No es que son formados por los médicos cubanos, pero trabajan en el mismo ámbito profesional y en el mismo ámbito técnico, académico, en el cual la Facultad de Medicina, a través de su departamento de oftalmología, reconoce el nivel de excelencia que tiene el Hospital de Ojos. Hay incluso en el comunicado que hizo el Ministerio de Salud Pública con ACE una frase textual de la sala docente del Hospital de Ojos donde se establece con total claridad el hecho de que el Hospital de Ojos es un lugar inexcusable para la formación de los recursos humanos en oftalmología. Yo creo que claramente ahí hay una... Y el tercer elemento es un elemento que tiene que ver con algo que todo el mundo conoce. Ni el bloqueo sobre la República de Cuba, ni son todos los cuestionamientos que en el mundo se hacen sobre la situación política en Cuba, nadie osó nunca, salvo las autoridades ilícitas de Bolivia y el gobierno de Bolsonaro, qué épocas en América Latina, nadie osó nunca en cuestionar la idoneidad técnica de la medicina cubana. Porque la medicina cubana es una medicina que tiene un reconocimiento internacional ineludible, incuestionable. Y además ese cuestionamiento, ese carácter de ratificación del valor de la medicina cubana no solo viene dado por toda la investigación y el desarrollo tecnológico que en muchas áreas ha hecho Cuba, sino también por los resultados sanitarios. Cuba tiene la tasa de mortalidad infantil de las más bajas del mundo, no ya de América Latina. Tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina y de todas las Américas. O sea, tiene resultados sanitarios que han sido siempre el orgullo de Cuba y que no tiene ningún sentido que hoy, por una prueba en un departamento de la Facultad de Medicina, a la cual yo pertenezco, respeto a las autoridades de la Facultad de Medicina y respeto su autonomía, no puede ser que por una circunstancia puntual que se pudo haber dado, porque cuando se hace una evaluación de una reválida puede haber incluso incompatibilidades de tipo curricular. Claro. De hecho, en la reválida que se hace para ser médico,
con Cuba, el Ministerio de Salud Pública exige que hay 2 materias que se exigen que los médicos cubanos que vienen incluso a la brigada del Hospital José Martí tienen que dar, que es, digamos, lo que se llama la adecuación curricular. Una adecuación curricular donde entra medicina preventiva y social, porque tiene que ver con las características, fue el área donde yo trabajé durante muchos años como docente, y medicina legal. Claro. Un conocido tuyo que hemos coincidido alguna vez acá, como es el catedrático, que es el doctor Hugo Rodríguez, Almada. Esas 2 asignaturas dentro de la carrera de medicina la tienen que rendir. Porque tienen especificidades, digamos, de país. De país, exacto. Es decir, es una adecuación curricular. Ahora, construir en torno a eso. Y yo acá quiero decirlo en tu programa, porque vos sos un periodista que hace muchos años que estoy en contacto contigo, no es cuestionar al periodista, es cuestionar a que a través de una investigación periodística se haga una tapa como la que se hizo el domingo, donde nos tuvimos que levantar todos los uruguayos y leer que una de las cosas que nadie discutió en la campaña electoral, como es el Hospital de Ojos, pudiera llegar a estar puesta en cuestión. O sea, son cosas que duelen porque estamos en una etapa de transición. Yo me sentí muy orgulloso de que hoy el presidente de la República, Tabaré Vázquez, fuera a felicitar, a saludar, a encontrarse con el presidente de la República Argentina, acompañado del presidente electo. Y que entraran los 2 juntos a ese saludo tan simbólico que significa que la democracia uruguaya no puede tener en cuestionamiento la institucionalidad. La institucionalidad podemos discutir. Bueno, el Hospital de Ojos es institucionalidad. Y ponerla en cuestión en una nota periodística, porque alguien puede decir, pero hablar de que no hubo reválidas es dar una información, pero cuando uno la pone en tapa, cuando uno dice, aparte en el título, los cubanos no han sido habilitados, y en el colgadito se dice, trabajaban en el Hospital de Ojos, la regla de 3 simple es, el Hospital de Ojos tiene cubanos, que quizás no estén capacitados para operar a los uruguayos. Y eso, yo hoy estoy un poco cansado en esta nota contigo, porque venimos de... Eso no lo podemos poner en cuestión. Sí, yo, más allá de atribuir intencionalidades, cada uno sabrá. Sin duda. Cada uno lo sabrá. Sí es notorio que la nota periodística inducía a que el que la leía, o si no la leía, si uno se quedaba con el colgadito o con el título, pudiera inducir que había problemas allí y que no se daban las garantías necesarias para aquellos uruguayos que van a seguir yendo al Hospital de Ojos a operar. Yo hablo de este tema porque tiene que ver con lo que consume todo el día la gente en materia de información. Exacto. Y un título catástrofe, en 3 columnas, que dice, Hospital de Ojos, médicos cubanos no han sido habilitados por la Facultad de Medicina. Y abajo dice, trabajaron 2 años en el Hospital de Ojos, es una manera insidiosa de manejar la información. Porque podía haber un artículo adentro del periódico sobre las reválidas, pero este manejo es un manejo absolutamente no aceptable en clave democrática. Voy a volver con un tema que te planteaba al principio y que eventualmente será un debate que, habrá que darlo más adelante. Estás dejando hace el 1 de marzo, por lo tanto probablemente desde algún otro lugar también debatirás este tema porque lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Va a venir el presidente del Sindicato Médico del Uruguay en un ratito y también se lo voy a plantear. Hay algunas áreas de la medicina a la cual no se ha podido resolver, no se ha podido entrar, donde hay un grupo que se maneja más por intereses corporativos que por el interés general. Uno entiende que hay algunas reivindicaciones de algunos sectores que están totalmente desmedidas para el país en el cual vivimos. El caso de los oftalmólogos es uno, pero podríamos dar otros. El caso de los anestésicos quirúrgicos también. Y sin embargo, por un motivo u otro, yo desconozco cuál, quizás hay demasiado poder concentrado allí, quizás, no lo sé. Pasaron 3 gobiernos de izquierda y no se avanzó mucho en resolver estos asuntos, inclusive en resolver inequidades, porque hay médicos que ganan $1 millón y hay otros que ganan 40, 50 mil pesos. Tienes razón, estimado. Se ha avanzado algo, pero se ha avanzado poco. Y yo creo que es un debe que tiene el sistema de salud el número, la distribución y la radicación de los recursos humanos, especialmente la distribución de los especialistas
dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es un desafío que tiene la profundización de la reforma. Sin ninguna duda tiene que ver con el tema de una política de formación de recursos humanos en base a necesidades sanitarias y no en base a intereses corporativos. Hay que tener un plan. Tú sabes, trabajé como coordinador del programa de Daniel Martínez, del programa del Frente Amplio, de lo que es la candidatura de Daniel Martínez, con un equipo muy lindo de compañeros, con 12 compañeros que integramos el equipo que acompañó la candidatura de Daniel, y allí justamente habíamos colocado como una propuesta muy fuerte el tema de un plan estratégico de recursos humanos que estableciera con mucha claridad que el número y la distribución de los recursos humanos no los fijara cada una de las cátedras de la Facultad de Medicina, sino que se estableciera en un diálogo con la Facultad de Medicina en función de necesidades sanitarias. Es más, tú creo que me lo escuchaste alguna vez, yo he siempre pensado que el tema de los recursos humanos, y es una idea para el próximo gobierno, y lo acompañaremos, y nuestra bancada lo acompañará, la bancada del Frente Amplio, si esto se propone, que los recursos humanos del sistema de salud se fijen por ley, que el número de anestesiólogos, de radiólogos, de traumatólogos, de oftalmólogos, de todas las especialidades que tienen mayores necesidades, se ha establecido no en función de necesidades de regulaciones internas de los que lo forman, sino de las necesidades que tiene el sistema. Sino las necesidades que tiene el sistema de salud y por lo tanto que tiene la gente. ¿Pero es razonable incorporarlo en una ley? Digo, ¿eso no genera una cosa medio rígida? Yo diría que hay que establecer un plan estratégico, porque lo que hay que establecer es la posibilidad de que haya un manejo del tema de recursos humanos que obligue de alguna manera a que las tasas, no el número, no es que la ley no fijaría el número, lo que fijaría es el mecanismo a través del cual establecer el cupo de cada especialidad. Yo estoy aprovechando, nos estamos yendo, pero con mucha responsabilidad para colocar algunos temas que tienen que ver que el sistema no soporta más que las necesidades de especialistas al norte del Río Negro estén fijadas o por mecanismos de remuneración que se le fijan a los especialistas o por mecanismos de privatización de la salud. Tiene que haber un mecanismo por el cual, respetando la libertad de cátedra y la autonomía de la Universidad de la República, porque eso lo vamos a defender siempre. El número ahí puede haber colisiones, ¿no? Pero que el número, ¿qué se enseña? ¿Cuánto se enseña? Libertad de cátedra. La Facultad de Medicina con su autonomía. Pero el país tiene determinadas necesidades. ¿Qué necesidades sanitarias tengo? Las tengo que establecer desde el punto de vista de lo que el país necesita. Y eso permitiría además resolver algunas cuestiones vinculadas a inequidades, la inequidad, ¿no? Distribución. Un gran porcentaje de la masa salarial seguramente está concentrada en algunos sectores y el resto tiene cuestiones más complejas. Yo estoy seguro que la Escuela de Graduados va a tomar este tema, que la Facultad de Medicina está comprometida, que el sindicato médico, hemos hablado muchas veces con Greco, con su presidente, con el equipo de la comisión directiva del sindicato médico, muchas veces va a estar comprometido en este tema de trabajar por avanzar en un plan estratégico de recursos humanos. Será por ley, será por un acuerdo político entre todos los actores, pero creo que hay que avanzar en este tema porque lo que no acepta más la medicina, el sistema de salud uruguayo, es quedar prisionero de un número clausus, de un número limitado de especialistas que terminan de alguna manera condicionando la respuesta sanitaria que se da. La respuesta sanitaria no puede quedar en manos de la regulación de la gente que se forma. Tenemos que buscar una manera que democratice el aprendizaje, que elimine los monopolios que en materia sanitaria se dan y que de alguna manera permita avanzar en no condicionar a nadie, no ir a un sistema de determinar qué tiene que hacer la gente, sino decir, bueno, esta es la necesidad sanitaria del país, esta necesidad hay que cubrirla, los recursos que pone el conjunto de la sociedad se ponen para estos recursos, para formar a estos recursos humanos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Un gusto como siempre. El doctor Miguel Fernández Galeano nos acompañó. Vamos a hacer una pausa. Viene el doctor Gerardo Greco, que es presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias. Gracias.
El doctor Gustavo Greco es el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, como siempre, Gabriel. Voy a arrancar casi por el mismo lugar que arrancaba la nota con Miguel Fernández Galeano, y tiene que ver con el poder que han ido construyendo algunos sectores de la medicina. Yo suelo llamarlos corporaciones, sé que no es simpático, pero bueno, cuando un grupo de personas tienen intereses, digamos, que solamente los incluyen a ellos y dejan de lado el interés común, eso suele llamarse un grupo corporativo, ¿no? Uh-huh. Y da la sensación de que hay algunos sectores, el sector de los oftalmólogos parece ser uno de ellos, que han logrado construir determinadas relaciones de poder que hace que sea muy difícil. Y yo se lo decía a Fernández Galeano, el gobierno tuvo que ir a buscar médicos afuera, porque con los médicos que había acá no podía resolver un problema sanitario que tenía. Y era que había un sector de la población que no podía acceder a operarse de cataratas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en todos estos años? Que además se ha podido avanzar poco también. Sí, comenzando por lo que tú referías. El poder corporativo dentro de la medicina existe a nivel de médicos, de especialidades, de empresas. Uh-huh. El poder corporativo existe. De hecho, sin duda es que si analizamos qué ha ocurrido con el Sistema Nacional Integrado de Salud y lo que se ha avanzado y no se ha avanzado, creo que una de las grandes respuestas está allí. El poder corporativo, los grupos corporativos que han impedido el avance o la profundización de medidas porque, claro, el sistema avanzó hasta donde permitió, claro. Donde permitieron los poderes corporativos, donde los intereses se vieron amenazados, fueron poniendo frenos en los avances. Y hay múltiples ejemplos de ello. Acá, sí, el Hospital de Ojos que se gesta ya por el año 2007, con esta herramienta, este mecanismo que se encuentra para resolver una demanda brutal, insatisfecha, uh-huh. en cuanto a la salud visual de los uruguayos. Sí, bueno, si vemos los resultados, en 12 años, 95.000 cirugías en 12 años. Pero bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy ya no es la misma la situación de la oftalmología de aquel entonces a lo que tenemos hoy. Uh-huh. Ya no se reciben los 1 o 2 oftalmólogos que se recibían en el 2007, ahora se reciben 10, 15, 20. Uh-huh. Hay otro plantel, hay otra situación, hay un trabajo en conjunto en el Hospital José Martí que da respuesta satisfactoria a la demanda de la población más vulnerable para resolver sus problemas visuales. Entonces, claro, nos parece injusto instalar en la opinión pública la sensación de que todo eso se ha hecho a contrapelo o tomando riesgos de malpraxis o de claro. prácticas no acordes a las buenas prácticas de la medicina, ¿no? Por el hecho de que, bueno, se pierda o no se acceda a la reválida en una claro. prueba, uh-huh. como pasa en muchas especialidades y en muchos ámbitos. Está claro, por ejemplo, ustedes tienen claro, capaz que no tienen esta información, sobre cuántas reválidas en oftalmología, y no con los cubanos, digo, en general, ha otorgado la cátedra en estos años, no sé, en los últimos 5 años. El problema es complejo, Gabriel. El problema es cuál es la dotación de recursos humanos calificados que dispone nuestro país para atender las necesidades básicas asistenciales de la población, distribuidos en el mapa sanitario en todo el país, que están insatisfechas. Que hoy se resuelven con colegas que no están titulados, pasa en todas las especialidades. Claro. No es un tema solo de la oftalmología. La oftalmología surgió a punto de partida, estamos hablando de la oftalmología a punto de partida de esta nota, con ese aditamento del vínculo con el gobierno de Cuba, que da ese componente político de un tema estrictamente sanitario. Pero el tema es más complejo. Es cuántos recursos humanos forma el país, para qué sistema, con qué calidad lo forma, dónde lo forma, y esa ausencia de planificación estratégica que involucra a todos los actores del sistema, particularmente a través del sistema de las residencias médicas, gran debe mejorar
cambiar esa ley y mejorar esa ley, es lo que subyace detrás de toda esta problemática. O sea que esto que decía a lo último de nuestra conversación Miguel Fernández Galeno, de que hay que construir un sistema que regule desde el Estado la formación de recursos, ¿ustedes lo ven, el sindicato médico lo ve con buenos ojos? Es así, nosotros hemos tenido reuniones con el flamante director de la Escuela de Graduados, el doctor Francisco González, hemos abordado este tema, tenemos elaboración conceptual al respecto. Sí, no es posible que se formen los residentes que se puedan formar o que se quieran formar, hay que formar los residentes que necesita el país. Claro. Pero para definir eso tenemos que definir qué modelo asistencial y cuáles son las reales necesidades asistenciales del país. Y eso, si bien está delineado conceptualmente si tomamos los documentos de cualquier partido político y de la propia coalición, el documento que elaboró la coalición, está muy lindo. Temas cómo y a dónde, bueno, porque ahí es donde se empiezan a tocar los intereses corporativos. No es lo mismo formar 1, 2 o 3 residentes en una especialidad que formar los que el país necesita para asegurar el derecho humano a una asistencia digna. A ver si entendí, y tiene que ver con lo que venimos diciendo y reclamando hace mucho tiempo, porque hemos conversado contigo ya esto y con otros integrantes del sindicato médico. Hay especialidades que han de alguna manera manejado la formación de los recursos de tal forma que regulan el mercado de trabajo y hacen que, y esto en español, lo voy a decir en español, hacen que su trabajo por lo tanto salga más caro. ¿Esto funciona así? Sí, ha funcionado así, no en todas, en algunas. Ha habido intervenciones específicas del gobierno para abordar esto, donde se ha consensuado un incremento en el número de residencias, pasó en anestesiología allá por el año 2011, pero identificar puntualmente todas y cada una de ellas y abordarla es lo que no se ha hecho. Claro. Porque podemos coincidir con Miguel en lo que él establecía, pero ¿por qué no se hizo? Bueno, la pregunta es, ¿por qué es para el gobierno que viene? ¿Por qué no fue para este o para el anterior? Si este tema siempre estuvo sobre la mesa y lo venimos hablando y abordando con mucho crítico. Con mucho énfasis. Entonces, antes de que la situación llegue a una situación crítica, hay que abordar. Voy a un punto más profundo todavía. Es tal la caótica situación del mercado laboral médico uruguayo que, siendo un país que tiene una tasa de médicos por 10.000 habitantes muy elevada, 47 por cada 10.000 habitantes, muy elevada, faltan. Y no solamente que faltan, sino que además estamos absorbiendo médicos migrantes, cubanos, bolivianos. ¿Y por qué falta siendo tan alta? Por el caos en la distribución, la concentración, por la falta de regulación, por la falta de estímulos para ir a los lugares específicos donde son realmente necesarios, que va más allá del dinero, porque una buena práctica médica en un lugar olvidado del país, por más que se remunere con una montaña de dinero, si no hay posibilidades de derivar adecuadamente un paciente, si no hay posibilidades de formación académica permanente, si no hay posibilidades de dar un futuro razonable a los hijos, si no se da un montón de condiciones personales, profesionales y familiares para que ese profesional se radique en forma permanente o parcial o rotatoria, no va a ocurrir. ¿Quién paga? Hoy, por ejemplo, no hay infraestructura para que un médico que se instala en un pequeño pueblo del interior, no voy a nombrar ninguno porque no tiene sentido, se forme, pueda estudiar, pueda seguir estudiando, pueda especializarse, pueda investigar. Teniendo hoy herramientas como la tecnología que permite y facilita todo eso. Hay un esfuerzo de la universidad en la descentralización, en la formación de recursos humanos en el interior. Eso es un factor importante. No es lo mismo quienes somos del interior y vinimos a Montevideo y nos quedamos aquí, volver que formarte en tu lugar. Claro. Y seguir viviendo allí y seguir viviendo en tu lugar. Esas políticas hay que profundizarlas, pero hay que llevarlas para tomar conciencia que es una realidad que hay que modificar en forma urgente. ¿Sigue habiendo, producto de esta situación, grandes disparidades desde el punto de vista salarial? Ya no entre público y privado, digo en general. Sigue habiendo, es uno de los grandes problemas que tenemos. Existen una brutal concentración de masa salarial a medida que vemos los deciles por edad de la población médica. Se concentra en la población médica de mayor edad.
Nosotros hemos tratado de derramar esa masa salarial hacia los colegas más jóvenes a través de la reforma del trabajo médico y las funciones y cargos de alta dedicación, que sean adecuadamente remunerados con una carga horaria razonable, que permita una calidad de vida acorde a lo que es el desarrollo humano, que no solamente es ser un excelente profesional. Ser un buen médico. Tenés que ser un buen padre, una buena madre, tenés que tener un vínculo razonable con tu familia, con tu entorno, con tu tiempo libre. No es solamente trabajar. Claro. Y estudiar. Ahí hay una gran concentración. Hay una disparidad, obviamente, en distintas especialidades. Hay especialidades que concentran mayor remuneración en números absolutos, y eso es claro y es evidente, más allá de las habilidades. Y eso, a ver, porque también este es un debate muy complejo, muy difícil. Sí. Yo he escuchado médicos que dicen, bueno, sí, mi trabajo vale más que el de este médico porque yo, no sé, le opero y le resuelvo el corazón de alguien. Y este otro médico, el de medicina general, bueno, no. O sea que por lo tanto mi trabajo vale más. ¿Hay esa creencia de que hay un trabajo médico que es más valioso que el otro? ¿O efectivamente hay una diferencia entre uno y otro trabajo? Todo el trabajo médico es valioso porque si tú requerís un médico en determinado momento de tu vida, lo vas a considerar lo más valioso que... Un pediatra que cuide cómo tus hijos crecen sanos es un trabajo valiosísimo. Y si tú tenés un tumor y tenés que ser operado, ese trabajo es valiosísimo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se pondera en términos económicos uno u otro? Lo que no puede haber es que un médico se crea superior a otro por lo que hace. Descartemos eso. Bueno, pero vos sabés que hay. Yo sé que hay. Determinada creencia. Por supuesto que no la compartimos y está fuera de discusión ese tema para nosotros. Pero cómo se pondera económicamente ese valor, esto es un tema complejo. Nosotros creemos que todo tiene que tener su justa valoración y su justa medida, y que la remuneración que unos y otros tienen sea acorde a sus habilidades y competencias y a la importancia que tienen para la tarea que desarrollan. La medicina está sujeta a lo que es el mundo moderno. Incorpora tecnologías, innova, aparecen fármacos, lo nuevo, y lo nuevo es caro. Y si tú te afiliás a ser un médico de lo nuevo, en el área que sea, siempre estamos en esa ola de lo que genera más gasto y a su vez genera mayor remuneración. Hay cosas que no han cambiado a lo largo de las últimas décadas en la medicina. Hablar, poner un estetoscopio, escuchar, entender los componentes sociales de tu patología o de tu entorno, de tu contexto, ir a tu domicilio y saber cuál es el problema que existe, eso no ha cambiado. ¿Y estamos formando recursos humanos que entiendan que eso no cambió? Y eso está subvalorado. Y hoy por hoy, la prevención y la gestión de un sistema de salud tiene que basarse en este aspecto. Y eso está altamente probado. De hecho, los mejores sistemas de salud del mundo, los más eficientes y los que tienen mejores resultados, van por este lado. No es por la tecnología. La alta especialización. No estoy, por supuesto, negando ni ninguneando. Esto también es necesario. Tiene que haber un justo equilibrio. Pero el sistema, la base de la pirámide, es esto. Es el vínculo humano, es el relacionamiento, son los determinantes sociales, los componentes básicos. Y, a ver, decían viejos profesores de facultad, ¿cómo entender una enfermedad, cómo curar una neumonía con antibióticos en el hospital si tú vuelves a tu casa donde no tienes saneamiento o no tienes las condiciones mínimas y estás expuesto otra vez a contraer una infección, una enfermedad, una descompensación de una patología crónica, o si no logramos que el sistema continente tu situación social para prevenir? Si nosotros vemos la patología y nos centramos en lo que aquí ocurre y olvidamos lo que pasa de puerta de las áreas asistenciales hacia afuera, si no miramos a la sociedad, lejos estamos de tener una buena medicina. Y por ahí pasa mucho de esto, mucho del poder corporativo, mucho de la inequidad en la distribución de las masas salariales, pero pasa mucho también por las carencias que nuestro buen sistema de salud tiene y el rumbo al cual tiene que ir. Por último, porque además no queríamos centrarnos en el tema del Hospital de Ojo, pero
de alguna manera fue la excusa para traer de vuelta este tema arriba de la mesa. ¿Cuál es la evaluación que hace el Sindicato Médico del Uruguay de esta experiencia? La evaluación que hace de la participación de los médicos cubanos, la formación de los recursos humanos uruguayos allí. Es decir, ¿cómo ve el sindicato médico esta experiencia? El tema es complejo y tiene muchas aristas. Es muy difícil decirlo médicos cubanos sí o médicos cubanos no. Creo que esa simplificación no tiene valor. La profunda inserción social y el componente de compromiso con la sociedad que tiene el sindicato médico nos hace ver el derecho de las personas a tener resueltas las necesidades básicas en materia de salud. Allí se resolvieron esas necesidades básicas por una herramienta que en su momento histórico encontró el gobierno en ese momento, hace en ese momento, en un diálogo muy tenso como lo fue con la Sociedad de Oftalmología y con la Cátedra de Oftalmología en aquel momento, y se encontró un punto de equilibrio para dar solución a ese problema que tenían los uruguayos, que tienen los uruguayos hoy. El emprendimiento del Hospital de Ojo fue creciendo, hoy se comparte, como decía Miguel, y se trabaja en conjunto con mucho más participación uruguaya en el mismo, con formación de recursos humanos uruguayos en ese lugar, que trabajan con los colegas cubanos. Nosotros no estamos en contra de los colegas que vienen del exterior a trabajar en nuestro medio. Y no estamos en contra. Es más, creemos que tienen y deben tener todas las garantías que da nuestro sistema para que puedan ejercer, porque si... Así como un médico uruguayo se va y trabaja como en cualquier nosotros lugar vamos, del mundo, ¿no? y tenemos que revalidar nuestro título y demostrar nuestras habilidades y competencias para ejercer en otro lugar. Por tanto, creemos que la experiencia es válida. Si hay que rever si es necesaria la presencia cubana hoy para sostener la respuesta a esa demanda, bueno, puede ser que eso sea necesario de evaluar, pero no creemos que por prejuicios ni politizando el tema haya que hacerlo. Lo otro, inferir que los colegas cubanos no son idóneos técnicamente para realizar la tarea que realizaron porque perdieron una prueba de reválida como se perdió, creemos que es un error. Porque la reválida la pierden muchos en todas las especialidades, como todos nosotros la perdemos. Entonces, creemos que no es buena cosa sembrar ese halo de duda en la población a través de esa inferencia. Pierde mucha gente las pruebas de la reválida y es razonable. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro país, para el ejercicio pleno, en este caso de la especialidad de oftalmología como de otras, exige una serie de condicionantes que pasan no solamente por tener el título de médico, sino por demostrar una currícula, una simetría en los cursos, en la formación, en los cursos, en las habilidades, en los conocimientos. Eso a veces exige una prueba, eso a veces exige cursar en nuestro medio, exige una prueba de medicina legal. Sí, lo que decíamos con Miguel, lo de la adecuación curricular. Las garantías que nuestro país exige para el desempeño profesional, que no pueden ser barreras, administradas corporativamente para frenar o para impedir que los colegas ejerzan en nuestro medio, que son cosas distintas. Gustavo, gracias por habernos acompañado, un gusto como siempre. Un placer estar aquí. Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a propósito de los médicos cubanos, del Hospital de Ojo y de otras realidades que también conversábamos, que seguramente va a tener que encarar el sistema en los próximos tiempos. Estamos muy expectantes con lo que pase en tema de salud y poder establecer el diálogo con las nuevas autoridades para abordar todos estos temas. Señores, con ustedes nos reencontramos el viernes que viene. Que pasen una buena semana.